Le damos un fuerte aplauso, familia. Pastor Norland, sea bienvenido. Esta es su casa y con toda libertad. Muchas gracias, anciano. El Señor me estaba hablando en este tiempo. Yo traía un mensaje. No es que el Señor me lo cambió, sino que no era el mensaje que Dios quería que yo diera a usted. El Señor no está cambiando el mensaje, sino que pone el mensaje correcto para las personas que lo necesitan. Si usted necesita una palabra, pues dígame. Y si no la necesita, tranquilo, el que la necesita la arrebató. Muchas veces hemos tenido erróneamente lo que es la palabra humildad. El más pobre es el más humilde en el concepto humano. El que vive allá en una choza, le decimos nosotros en Honduras, no sé cómo se dice en otros países, una como casa de paja, de barro, una cabaña. Ese es el más humilde, porque el que vive en la casa no, ese es agrandado. Ese no es humilde. La humildad no se refiere a eso. La humildad no se refiere a tu estatus social. La humildad se refiere a lo que hay en tu corazón y en tu forma de pensar. Humilde no es el que ve por lo que él tiene, sino que el que quiere lo mejor para los demás y que piensa lo mejor a los demás. Humilde es aquel que se siente más bien a veces inferior que el otro. La humildad no es como me veo, es como veo a los demás. Y el que me diga que es humilde desde ahí ya no es humilde. Porque el que es humilde no anda proclamando yo soy humilde. Desde ahí tiene altivez en su corazón. Desde ahí tiene arrogancia. Desde ahí tiene orgullo. En una ocasión dijo el Señor, como imitaos de mí que soy manso y humilde de corazón. Y casi esas palabras las dijo el apóstol Pablo. Hagan lo que yo hago porque yo imito lo que hace Cristo. Yo soy un imitador total de Cristo. ¿Ustedes qué imitador es? Del mejor jugador de la NBA, del mejor futbolista del mundo, del empresario más grande. ¿A quién ve usted como referente? ¿A quién ve usted como ejemplo? No ha apartado la mirada del blanco perfecto. ¿Cuál es su blanco perfecto? Pedro la apartó y se hundió. Se estaba ahogando. Un nadador. El mejor pescador de esa temporada. Porque cuando apartamos la mirada del que realmente tenemos que tener la mirada, por muy mejores que seamos, vamos a lograr hacer nada. 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 Y por eso la humildad en la iglesia se ha perdido, porque no reconocemos de dónde viene todo. Por eso ha crecido la altivez en muchos de nosotros, porque no reconocemos que lo que tenemos, que lo que portamos viene del cielo. ¿Vale? Me alegra saludarles, viene una comitiva conmigo en Mondragón y también me encontré a más de Mondragón aquí, así que Dios me les bendiga. El Señor les venía compartiendo a ellos que el Señor ponía en mi corazón levantar ya al sacerdote. Si usted mira, hay muchas maravillosas y preciosas mujeres, pero hay más mujeres que varones. ¿Qué pasa con el sacerdocio que está dormido? Porque no, el sacerdocio nunca ocupó su lugar dentro del pecado. Así que vivos varones. Hebreos 10, por favor. Del 1 al 11. Por favor, me ponen móviles estas 5 horas que vamos a estar aquí encerrados. Me ponen móvil en vibrador, por favor, para no interrumpir al hermano o a la hermana. Porque hay personas que sí vienen necesitadas de una palabra de activación, de una palabra de vida.
de una palabra que haga un cambio total en su mente, cambio total en su vida. ¿Lo tiene? Amén. Honramos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues lo que atributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por la cual, enterrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, este Jesús hablándole a Dios. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Amén. Como en el rollo del libro está escrito sobre mí, diciendo primero sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales las cosas se ofrecen según la ley. Y dicen luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quitar lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados a sus pies. Y sigue el 14 hasta el 18. Esto relata que en un tiempo como hoy estamos en el mes de Elul. Eso ya después va a ser un estudio más avanzado. En el mes de Elul habla lo que es el Techubá. Techubá es más que el arrepentimiento, es volver al camino. Es cuando los hijos pródigos que se habían perdido volverán al camino del Señor. Eso se le llama la Techubá. La Techubá viene siendo un, una próloga para limpiar los pecados y volver al Señor. ¿Por qué? Porque se acerca lo que es el juicio. En un tiempo como hoy, en el mes de Elul, es donde se hace la reunión, es donde el enemigo sube a empezar a poner las quejas o empezar a poner esas demandas contra usted. Es ahí donde se levanta el primer abogado que tenemos, que es Jesús. En esa reunión se estaba estableciendo el veredicto para lo que es el mundo, porque en los tiempos de antes, si leemos el Génesis, miramos que antes se hacía una expiación por los pecados, o sea, se llevaba un chivo, se llevaba a algún carnero, se le ponía la mano, se le llevaba al sacerdote y ese sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, orar, hablar al Padre en representación del pueblo y pedir perdón por los pecados. Pero eso se hacía año tras año. O sea, las bendiciones o la promesa que tenía el Señor para nosotros no se cumplía, eran como una sombra, nunca llegaban a cumplirse. ¿Por qué? Porque no había una ofrenda o un sacrificio que limpiara el pecado del todo, que solo se hiciese una vez, no año tras año. Siempre volvía la culpabilidad. Así que hoy en día usted y yo somos santos, usted y yo estamos libres de pecado porque hubo uno que decidió bajarse de sí mismo, de su insignia de Dios y venir a morir por usted para santificarlo. Entonces yo no entiendo por qué cuando usted viene a Cristo se siente todavía culpable. Yo no entiendo por qué cuando viene a Cristo no tiene las bendiciones que Dios tiene preparado para usted. ¿Qué está fallando? ¿Qué está pasando en nuestra vida? ¿Qué está pasando en nuestra integridad? Porque Dios no tiene sombra de variación. Pero sí no puede cumplir. Sí hay algo que le evita el cumplir las promesas que tal vez le da a usted o le tiene para usted. Y no es ahí que tiene sombra de variación, sino que la Biblia se lee por dispensaciones, por tiempo, por temporada, por etapas, como lo pueda llamar. Para cada etapa hay una promesa, pero tenemos que estar al logro.
tenemos que estar vivos, tenemos que estar alerta. Que ¿Cuál es la bendición de esta etapa? Que me tiene que tocar, que me tiene que llegar. ¿Qué ha pasado que no me ha llegado las bendiciones del Padre cuando vengo al Padre? Hay humillación en mí. No va a haber humillación si no hay humildad, porque la humildad te hace a humillarte. Le leo este versículo para centrarme en el versículo central, valga la redundancia. Filipenses 2. Filipenses es un libro que todavía los teólogos no se ponen de acuerdo cuál es la base de Filipenses. Filipenses, la iglesia filipense es una iglesia muy bonita, así como esta, una iglesia que honraba mucho a sus pastores, que daba sus mejores ofrendas. De toda la iglesia que estuvo el apóstol Pablo, la iglesia filipense fue una de las fundamentadas y en el principio de honra. Y fue la iglesia que primero tenía carencia, fue una de las iglesias primero más pobres, pero cuando ellos empezaron no a rebelarse, sino que a vivir el principio de dar, de ofrendar, de honrar, ellos dice la palabra que ellos empezaron a ser abundantes en riquezas. Pero en lo material, en lo natural, en lo espiritual, dice que Epafrodito, uno de los mensajeros de Filipenses, fue a visitar al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, la mayoría de sus cartas las escribe en la prisión. Usted le quiere escribir cartas al Señor cuando usted está bien. No, es en la angustia, es en el desierto, es en la cárcel que usted se enamora del Padre. No crea, no quiere enamorarse al Padre. Padre, hoy te acepto y hoy me voy a enamorar de ti. No va a venir un proceso, va a venir un desierto porque el desierto te capacita. El desierto prueba lo que hay en tu corazón. Y no quiere decir que tengas que vivir el mismo proceso, no estás viviendo en maldición, en desobediencia, el mismo proceso cada tiempo, el mismo fuente que no tienes trabajo de este año al otro año, a 5 años, mira, estás viviendo en maldición. Haz ajuste en tu vida porque ahí estás caminando como Egipto en 40 días, 40 años, cuando es tres días que tenías que llegar a la tierra prometida. Entonces, Epafrodito va a visitar al apóstol Pablo, le lleva un mensaje de la iglesia y con ese mensaje, o sea, le lleva a él una rendición de cuenta de la iglesia, le lleva a él un reporte de la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos comenzó en una visión del apóstol Pablo que tuvo en Hechos 16 del 9 al 12, cuando el Señor le dijo tenés que ir a Macedonia. Filipos es la primera provincia de Macedonia. Entonces por fuerza tenía que pasar por Filipos. Dios lo lleva a un lugar para establecerse en otro lugar y así empezar a extender el evangelio. Entonces el ministerio del apóstol Pablo nunca fue a los judíos. No, siempre fue a los gentiles. Se nos dio al apóstol Pablo. Por eso es el que tiene más cartas de todos. Porque eran mayor los gentiles que los judíos. Era mayor la necesidad, esa hambre que mostraban los gentiles que los judíos. Entonces el apóstol Pablo, el apóstol de apóstoles, estaba en la cárcel. Imagínense al apóstol Pablo en la cárcel. Viene Epafrodito con el mensaje, con el reporte. Y los mensajes, dicen los estudiadores, no eran buenos. La iglesia que él había fundamentado y que quedó bien porque la fundamentó bien en todos los aspectos, pero en lo espiritual flaqueaba. Obviamente las iglesias van a flaquear cuando no está la autoridad en la casa. Pero eso es malo. Eso es malo porque estando la autoridad o no estando la autoridad, usted tiene que estar firme, usted tiene que ser valiente, tiene que ser aguerrida, tiene que ir para adelante, no ir para atrás. Porque su mirada está en Dios, no está en su pastor, no está en mí, no está en sus ancianos, no está en sus mentores, no está en sus líderes, está en Dios. Porque nosotros algún día le podemos fallar, Dios nos cubra. Algún día los mentores, los ancianos le pueden fallar, Dios los cubra. Pero el que no falla es Dios.
¿Por qué su mirada tiene que estar ahí? ¿Por qué si su hermano o su hermana le hizo algo se tiene que ir de la iglesia y criticar la iglesia? Cuando la iglesia es casa de Dios, es fundamento de Dios. Cuán terrible es este lugar, dijo Jacob. Esto es casa de Dios y puerta del cielo. O sea, este templo es un portal del cielo. Así que las oraciones en la mañana aquí son escuchadas. Ahí de aquellos que no les gusta venir a orar, no pidan bendiciones mejor. Este es un portal, pero la casa de Dios es usted. Y Dios nunca va a criticar su casa. El Espíritu Santo nunca va a criticar a su hermano porque también es su casa. El Espíritu Santo no va a criticar a la hermana porque también es su casa, es templo y morada de él. Si ella está mal, lo que hace el Espíritu Santo, tal vez ponértela en sueño, es ponértela en la mente para que ores por él o por ella, no para que la señales. Por eso hoy en día la iglesia, contéstese usted, ¿está preparada para recibir a ese hijo pródigo que fallaron? ¿A recibir a esa mujer que volvió al mundo? ¿Al hombre que volvió a fumar, a beber, que volvió a ir a los prostíbulos? ¿Está preparada la iglesia? ¿O está preparada para si te lo dije ibas a caer? ¿En qué posición estamos? Y todavía nos llenamos que el Espíritu Santo vive en nosotros. Pues déjeme decirle que no, con toda autoridad se lo digo. No está el Espíritu Santo en su corazón, porque Él es amor. Y lo primero que va a hacer es esperarte con los brazos extendidos. Es restaurarte. ¿Cuántos sabe quiénes somos? Está en el libro de Integral y creo que en Nuevos Creyentes. ¿Cuántos saben quiénes somos como un ministerio? Somos una iglesia apostólica de avance de guerra, punta de lanza, pionera, reformadora, que creemos en el amor sobrenatural del Señor, que reformamos esa familia que ha estado al borde de la destrucción, esos matrimonios que ha estado al borde del divorcio. ¿En qué momento dice una iglesia que juzga? Un ministerio que juzga, que excluye. Un ministerio que critica otro ministerio. No nos compete a nosotros. ¿Y eso por qué falta es? Por falta del Espíritu Santo en nosotros y no hay humildad. Por eso empezamos a criticar a los demás, a empezar a hablar bochinches de los demás. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no habita en nosotros. El Espíritu Santo te guarda. Dice que el Espíritu Santo tiene dos atributos. Él es un paraclito, o sea, un consolador, es el que te guía, es el que te instruye. Moisés le contaba lo de la iglesia en Mondragón. Moisés, ¿cuánto nos centramos en que Israel es un pueblo, fue un pueblo muy mal agradecido? Dios lo saca de Egipto y empiezan a decir, por lo menos allá comíamos, en el desierto tenemos frío, en el desierto tenemos calor, Dios le da pan y ya querían carne. Dios le da carne y ya querían agua hasta el punto que, ¿qué pasa con? Pero ahí me habla el Señor a los ministros. No nos enfoquemos en el pueblo de Israel, enfoquémonos nosotros los ministros. Y el Señor me decía en Donosti hay muchos ministros que necesitan ser llenados. ¿Por qué? Y no es malo, ¿por qué? Porque se vacían tanto en dar a la gente, que se olvidan ellos de ser llenados. Y caemos en la frustración. Caemos en la carga espiritual, que lo llevamos juntamente a nuestra casa. No tenemos un balance entre iglesia y casa, porque nos cargamos tanto espiritualmente que podemos perder la entrada a la tierra prometida. Moisés la perdió. ¿Por qué? Porque se cargó con un pueblo. Se cargó en decir, este pueblo es malagradecido. Se enojó de tan manera Moisés que en vez de hablarle a la peña, le pegó. ¿Por qué? Porque nosotros nos vaciamos, damos tanto consejos. Tenemos lo que es entrevistas con cada uno. Vamos a visitar familia y nos olvidamos de ir a la fuente que nos refresca.
la fuente que ahí nos derramamos. Miren, el pastor vive una vida, y se lo digo porque soy pastor, que ya no pedimos para nosotros. Se me olvidó el tiempo que yo pedía para mi familia, para mi mamá, sino que estoy intercediendo por la iglesia, orando, porque en estos tiempos donde la iglesia se está desviando, estos tiempos donde la iglesia se está desapareciendo, donde los mentores están menguando, donde los líderes están menguando, donde los ancianos están menguando y creen que todo es monótono. ¿Por qué? Porque están tan cargados con el pueblo que Dios le dio. Moisés se cargó con el pueblo que Dios le dio y perdió el acceso a la tierra prometida. Porque no aprendió la lección, sino que Dios lo estaba moldeando. Es porque Moisés tenía un problema de ira, un problema que se exaltaba mucho y perdía la razón. Eso nos habla a nosotros, ancianos, como ministros. Porque el día de mañana tratar con gente es lo más difícil que puede haber. Tú lo ayudas, lo sacas del polvo, los lavas con la ayuda del Señor y se vuelven a embarrar. Y vuelven a hacer lo que ellos quieren. No solo eso, tú lo ayudas y te quieren quitar de ahí. Entonces tú te cargas porque dices, ¿para qué gasto el tiempo? Dios perdió la vida, Jesús perdió la vida por nosotros. Él se ofreció para que no hubiese un veredicto en el mundo. Ahí está en Hebreos 10. Y lo puede leer minuciosamente en todas las Biblias que usted lo puedan encontrar. Él se ofrece por amor al Padre, por una visión que tenía el Padre. Y que el enemigo va a subir dando un veredicto, ya destrúyelo, destruye, acepta que te equivocaste con tu creación. Y viene Jesús, se levanta, yo iré, yo iré. Yo iré por ellos, yo iré a santificarme, yo iré para que ellos sean santos. Por eso es el atributo, es santo, santo, santo. Es el único atributo que se repite 3 veces, que hasta los ángeles, los querubines, los serafines lo dicen, santo, santo, santo. Es por eso que la tierra está pidiendo una manifestación de los hijos, porque sabe que el Padre es santo. Pero ¿cómo vamos a reconocer la santidad de Dios cuando hay altivez en nuestro corazón? ¿Cómo vamos a reconocer que nos humillamos ante Dios cuando realmente creemos que profetizamos por nuestro llamado? Por eso ya no hay fuegos en la mayoría de las iglesias, y hablo a nivel global. ¿Por qué? Hay un mensaje emotivo. Ninguno de los profetas en el Antiguo Testamento dio un mensaje emotivo. Siempre dio palo a la gente, al pueblo. Siempre leí, por eso el profeta Jeremías pasaba en tribulación, porque él le decía, arreglen sus caminos. El profeta Ageo le dijo, vete con una prostituta para que mires cómo se siente cuando me sos infiel. Y queremos proclamar santo, santo, santo. Cuando aquí corremos a servirle al pastor, al anciano, al mentor, pero en casa no le servimos a la doña, a la mamá, al hijo. Y queremos que el hijo más bien nos sirva a nosotros. Eso pasaba con la iglesia de los Filipos, que estaban perdiendo el norte. Había altivez, había vanagloria en su corazón. Antes de leer el pasaje, eso pasó, por eso Pablo les escribe una carta a ellos. Ellos empezaron a que el pastor quería ya ser sirviente, no quería un pueblo que él tenía que edificar por medio de Jesús. El anciano quería que más bien le sirvieran. El diácono mandaba. ¿Dónde le daban la gloria a Dios? Ya habían agarrado nombre. El pastor reconocido que levanta muertos, que levanta paralíticos, que el mudo habla, que el sordo oye a través del pastor, que el ciego ve.
Eso nos hace perder el norte, porque nos empezamos a dar la gloria. Si yo no voy hoy a Mondragón, nada va a suceder. Si hoy predica la anciana Brenner, ¿qué mensaje me va a dar? ¿Dios acaso le habla? Es una anciana. Y miramos de menos al que Dios pone como autoridad. Miramos de menos al líder que Dios le puso en el corazón del pastor, de la pastora, para que viniese a ministrarlo. Pero como es un simple líder, él no me puede profetizar, él no me puede tocar, no puede orar por mí, él no puede orar para que se sanen los enfermos. Es más, a veces honramos más a otros pastores que a nuestro propio pastor. Posteamos a Victoria, no voy a decir nombre, posteamos a otros predicadores, pero no el mensaje que te dio el pastor porque te dolió que te diera con el hacha en la cabeza. Porque Él sí conoce a tu vida. Él sí realmente el Espíritu Santo está dando una palabra que te está edificando, que te está formando. Pero quieres postear lo que dice el otro predicador que solo predica de prosperidad. Mi alma alaba a Jehová. Tu casa tendrás y amén. Siempre posteamos lo que nos conviene. Lo que le tiramos al hermano o a la hermanita o al hermanito. Es más, posteamos tirándole al pastor, a la pastora. Tirándole al mentor, a la mentora. Y no honras al que realmente se está pelando la rodilla por ti. La que se está pelando la rodilla por ti. Los diáconos, la comitiva, esos que están trabajando día a día, discipulando, haciendo casa de paz, planeando una agenda semanal para mantener la iglesia en movimiento, porque el Espíritu Santo es movimiento. Dice que desde Génesis Él se movía sobre las aguas. Una iglesia pasiva. No está Dios ahí. El diablo está sentado porque Él es pasivo. Él lo quiere tener apagado, tibio, para que Dios después lo vomite. Entonces el amor en los filipenses iba menguando. Ya no iba aquel que iba a levantar por amor. Ya no iba aquel que iba a aconsejar por amor. Iba aquel que iba a aconsejar con una vara, más bien destruyendo al hermano, a la hermana. Iba aquel que iba a señalar a otras iglesias y no hablar del amor de Cristo. Porque Dios es amor. ¿Cuántos saben que el amor de Dios se disminuye? No disminuye. Él es eterno, su amor es eterno. Él es fiel, Él va a estar siempre fiel, aunque tú andes fallando, Él está ahí parado. Tú le dices, hoy me levanto a orarte y ahí está Él y tú estás durmiendo y Él te está viendo, pero yo sé que mañana te vas a levantar. Se va y viene mañana y sigue durmiendo. Yo sé que mañana y sigue diciendo yo sé. Y sigue diciendo yo sé. Él sabe que en el Evangelio es para todo mundo, pero no todo mundo se va a salvar. Lastimosamente, se va a salvar el que quiera, el que esté dispuesto, porque Él nunca te va a obligar a hacer algo que tú no quieras. Anciana, ancianos, el que no quiera servir, no le obligue. No le obligue. ¿Sabe por qué? Porque es orgulloso, orgullosa. Porque el primer atributo de humildad que te da es el servicio. Jesús vino a servir. Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Incluso le vas a servir al que te va a traicionar, porque Él le lavó los pies a Judas, sabiendo que Judas lo iba a entregar. El que quiera estar calentando banca es el que se está llenando y después no va a sentir nada porque está tan lleno que ¿qué le va a entrar? Mientras el que se disipula va vaciándose, va llenándose, va aprendiendo cada día más, va sirviéndose, le va creciendo aún más el amor de Cristo, porque en el servicio, en los restaurantes, que a ver si ahí está tu habilidad de sonreír a la gente cuando le quieres tirar el plato, la bandeja. En el servicio. En el servicio es cuando te pares enfrente de la puerta y viene aquel enemigo que te metió a la policía o la archaina, no sé cómo se dice. Y tú tienes el amor de darle la mano y un abrazo.
En el servicio es cuando le da la bienvenida a ese o a esa que te hizo la vida imposible. En el servicio es que aprendes que cuando te paras a la puerta, le estás dando la bienvenida al futuro apóstol, al futuro evangelista, a la profeta, al niño de Dios que va a empezar a ser usado por Dios. Pero ¿qué se te va a desarrollar si no servís? Si estás sentado calentando banca, te miras bonita, bonito ahí sentado, sin comprometerte. No le pidas compromiso a Dios. No le pongas compromiso a tu pastor de que ore por ti a Dios, ni a tu mentor ni a tu diácono. Porque aunque muy ore hoy él, Dios no va a mover su mano. Y se lo puedo comprobar con el profeta Samuel. Samuel, ¿qué haces llorando por Saúl? Todavía le dijo en primera Samuel 16, segunda Samuel 16. ¿Qué haces llorando todavía por Saúl? Si ya lo deseché de mí. Ve, prepárate, báñate, llévate un carnero, llévate el cuerno y vas a ir a ungir a un hijo de Isaí. Que él sí quiere, que de él voy a ser un rey próspero, que de su simiente va a venir el Salvador del mundo. No pierdan su tiempo con lo que no quieren servir, con lo que no quieren discipular, no pierdan su tiempo. Porque el tiempo es oro. Dios sabía que en su ministerio, cuando después de que viniera del desierto, iba a estar activo, iba a estar solo 3 años en la tierra y no perdía su tiempo con nadie. Él estableció los 12 apóstoles que se quisieron quedar con él. Dios era tan fuerte su forma de hablar que le dijo: ustedes los demás me siguen porque les doy de hartar, porque multiplico los panes, porque multiplico los peces, y ustedes se sacian aquí porque ni sus esposas se los dan. Así que váyanse los que se quieren ir. Y se quedaron los que se tenían que quedar. Que hoy la Biblia habla de todos ellos. Y de los demás que se fueron, hoy la Biblia habla de los que se apartaron. ¿Qué otra historia hay después de ello? La iglesia de Filipo, su corazón empezaba a desviarse. Filipenses 2, por favor. La cual dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, escuchen el 2, completad mi gozo siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, siendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando como siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es lo que hace la humillación. Eso es lo que hace la humildad, humillarte al Padre. Porque cuando tú te humillas, Él te exalta, Él te pone un escalón más. Y por tu humillación, por tu humildad, muchos doblarán rodillas, muchos proclamarán el nombre de Jesús. El Señor tenía una insignia en el cielo. Él era igual a Dios, pero Él se despojó a todos esos beneficios. Él se despojó y se hizo semejante. Cuando habla semejante, quiere decir que se hizo real, igual que usted y que mí, o sea, en forma de hombre. Pero muchas veces miramos nuestra humanidad y no nuestras fortalezas en el Señor.
Muchas veces por querernos ir a nuestra semejanza de hombre, se nos olvida la humildad, el amor, el gozo, la paciencia, paz, la benignidad, la benevolencia. Se nos olvida porque creemos más en lo que podemos hacer y no exaltamos el nombre del Señor. Jesús vino a la tierra por exaltar el nombre de Dios. Vino a la tierra para construir esa relación de paternidad de hijo. Vino a la tierra para enseñarle que él, estando en la mejor posición, no le importó degradarse, no le importó ir más abajo, no le importó ser un simple humano, tener un cuerpo de tierra. El hombre que te formó vino y adquirió un cuerpo humano para decirte que también él va a tener debilidades, él también va a tener lucha, pero lo que siempre hacía Jesús cuando se vaciaba, iba al monte. Jesús amaba, Dios amaba las almas, pero Jesús amaba tanto más a Dios que ese amor que le tenía el Padre invadió a las almas. Se despojó a sí mismo, se limitó, desamparó a muchos para estar con algunos, porque el Espíritu Santo es la esencia completa de Jesús. Jesús es una limitación en el cuerpo porque ya no podía estar en todos lados. No podía estar aquí en Donosti y en Colombia a la vez. Ya estaba solo en Donosti. ¿Por qué? Por ganar. Estando en Donosti, por ganar a los que están en Colombia. A veces el llamado anciana come a uno y la asignación arroja a uno. Porque a veces por el llamado crees que no dependes de Dios. Y el lugar donde te asignaron, como ahí se está glorificando el Señor, crees que es tú por tu llamado. Y es el Señor que activó sus atributos cuando decidiste coger el llamado e ir a la asignación, sabiendo que ibas en tiempo y en fuera de tiempo, sea contra todo pronóstico. Pronóstico a estar bien establemente o pronóstico a no tener nada. Pero confiaste en aquel pronóstico en que Jesús vino y dijo, yo voy a ir. Y yo sé que cuando yo muera, todos se van a arrepentir y van a venir a ti y el enemigo ya no va a tener la llave de la vida. Lo logró. Pero usted y yo seguimos pecando. Usted y yo tenemos orgullo en el corazón. Usted y yo no le damos la gloria a Dios. ¿Sabemos por qué? Porque cuando Dios no nos da lo que queremos, lo primero que decimos es maldecirlo a Él. Es culpa de Dios. ¿Para qué te estoy sirviendo? Entonces le sirves por un beneficio. Le sirve por interés. ¿Por qué a mí, pastor, y a otros no? Porque Dios se plació en llamarte a ti. Porque todo lo que estamos aquí no valíamos nada para la sociedad. El que valía algo para la sociedad, ¿por qué está aquí? Porque donde somos aceptos, ahí nos quedamos, nos olvidamos de Dios. ¿Cuántos vienen a la oración? ¿Toda la iglesia? No. Pero que venga Pedro Sánchez mañana a convocar a toda la iglesia de Donosti al estadio. ¿A quién van a acudir? ¿Al llamado del pastor que ese día hay oración o a Pedro Sánchez? Evalúe usted. ¿Qué es más importante, el hombre o Dios? ¿O mi relación con Dios? La iglesia se puede, mire, el pastor se puede desgaliar llamándolos ahora a la oración. Pero Sánchez va a decir, mañana os recibo en el estadio. Allá están todos. Mañana los que no tienen papeles vayan al estadio. Y el pastor que haga ese ensayo, que los que no tienen papeles que vengan mañana a la oración. ¿Cuántos vienen? ¿Qué pesa más, Pedro Sánchez o el pastor? Y el pastor representa a Dios en la tierra. ¿Qué vale más? Tu trabajo, el dinero que tú ganes en el trabajo y no le das los atributos a Dios, pero sí Hacienda.
No, no le damos el diezmo. Dios te pide el 10%. ¿Cuánto te quitas Hacienda? A veces hasta el 12% en las nóminas. 16. No te duele. Pero a Dios sí, porque se lo das al pastor, no para que compre otro coche. Yo se lo dije a la iglesia, antes que usted dieran diezmo, ojo, ya tenía coche. Para que nadie se llene la boca en decir que me dio un coche. Y si los trae a la iglesia y que el pastor haga, ¿qué te importa? Así le dijo Jesús a Pedro, te estoy llamando a ti, ¿por qué me tienes que preguntar por Juan? ¿Qué pesa más en tu vida? ¿Dios? No, pongo a Dios de primero, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Bueno, venga a la oración. Ahí buscas primeramente a Dios, levantándote en la mañana, conectándote. Si no puedes venir a la oración, puedes llamar por videollamada o pones excusa que el trabajo. Pones excusa que estás cansado, que estás cansada de trabajar y no vas a ir a la iglesia, pero si te llamasen ese mismo día para volver al trabajo, vuelves. ¿Dónde le damos el lugar a Dios? ¿Dónde está el primer lugar a Dios? De ahí creemos que tenemos lo que tenemos porque trabajo duramente. Yo curro mucho. Es la palabra de acá. No tuvieras ese trabajo sin las oraciones de una persona y la misericordia de Dios que te diese ese trabajo. De repente no es porque lo que me usa a mí, es por el clamor, por la expectación que tienen ustedes. Si ustedes no estuvieran expectativa aquí, yo solo hablara, Dios no se manifestara. Y prueben, vengan sin expectativa a ver si Dios se va a manifestar. Vengan sin eso de querer recibir una palabra a ver si Dios se va a manifestar. Vengan, ¿saben cómo quieren que venga cuando le predica la anciana? Vengan así, a ver si Dios se va a manifestar. Un ejemplo, anciana, no es que predican mal, para que no la culpen. Vengan así. ¿Cuántos tienen casa de paz? ¿Cuántos tienen un testimonio cuando abrieron esa casa de paz? ¿Cuántos tienen un antes y un después? ¿Cuánto tiene un antes y un después en un retiro de sanidad interior? ¿Cuánto tienes un antes y un después en una fiesta de bienvenida? ¿Por qué no dejas la gloria a Dios? Una de mis oraciones fue una vez y le dije al Señor, lo primero que hace el Señor cuando yo llego a un lugar es mostrar mi corazón, porque esa fue una de mis oraciones que le dije yo a Él. Padre, enséñame a ver como tú ves. Dios no ve a la persona. Dios no ve lo que tú haces. Dios ve tu corazón. Y cuando hable de tu corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dijo el proverbista, hablaba de la mente. Porque ahí radica todo, este solo bombea, este es un motor más. Él habla del corazón de la mente porque ahí tú maquinas. ¿Cuánto han maquinado que llegan tarde al trabajo? El jefe no le ha dicho nada, pero ya van predispuestos con una excusa. Y si le aparece él de otra forma, ustedes ya tienen una respuesta. Es más, hasta van enojados ya. Desde ahí ya pecamos, porque ya, no, pero le voy a decir esto y lo otro, desde ahí ya pecamos. Ese es el problema de la gracia. En la ley tenías que hacerlo. En la gracia solo de pensarlo ya pecaste. En la gracia solo de ver a la vecina, a la esposa de tu vecino, ya pecaste. Pero para eso siempre hay un versículo. Decía el apóstol Pablo, derribo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevo cautivo todo mi pensamiento a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10:5 creo que es. ¿Por qué?
Porque sabe Dios, le reveló al apóstol que van a haber luchas en nuestro corazón central, que es la mente. Ese corazón es que tú quieres matar a alguien. Miren, si la mente tuviera ese poder de proyectar esa pistola y usted acribilla ya a la gente. Porque hay más deseo de venganza, deseo de golpear más al prójimo que deseo de amarlo. Hay más una necesidad de ser visto que de ser visto Dios a través de usted. No es lo mismo tener a Dios adentro que tener a Dios sobre. Porque usted dentro no echa demonio fuera. Pero cuando el Espíritu del Señor viene sobre usted, el demonio corre. No dentro de usted el demonio corre. Y dudo que está dentro de usted cuando odia al demás. Sí, yo puedo tener a Cristo dentro, pero sobre, tú estás más bien sobre él. Por eso el demonio, cuando no se te sujeta, no se te somete, es porque te está viendo a ti. A Pablo conozco, a Jesucristo conozco. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? Y los pescoció. Los dejó casi desnudos, dice la palabra. Pero cuando tienes el Espíritu sobre ti, lo que dices se cumple. Le dices al demonio, salite, se va. Le hablas a la pobreza que se vaya y que venga la prosperidad. Porque es que tú lloras cuando ves la nevera vacía. Tú lloras cuando abres tu cartera y lo que sale es un hule. ¿Por qué no le hablas a la materia? ¿Por qué no le hablas a lo que quieres ver que no hay? Si todo lo que existe existió de lo que no existía. Y ese lo hemos perdido, veníamos hablando, desde que le fallamos al Señor en el huerto del Edén. Porque Adán le hablaba al árbol, dame manzana, dame pera. Ponía los nombres, pero ¿por qué la tierra no se te somete? No es que vayan al árbol, dígale, dame manzana y el pastor me mintió. No, no, no. No vayan a hacer eso. Pero la tierra no te reconoce porque portas códigos que tiene la tierra. Lo normal, no portas códigos celestiales. Porque cuando portas códigos celestiales, dice que la tierra está gimiendo, está desesperada, esperando la manifestación de los hijos. Y esos son los que han dicho, heme aquí, Señor. Padre, todo viene de ti y todo vuelve a ti. Yo no estoy haciendo nada, eres tú a través de mí. Eres tú prosperando, eres tú restaurando, eres tú haciendo crecer a los demás. Yo solo estoy invirtiendo mi cuerpo y mi tiempo para que tú me uses. Entonces la tierra empieza a producir y a producir y a producir. Y miran al hermanito, a la hermanita bendecida. En algo anda, algo está haciendo. Empiezan a decir, es Dios que se está manifestando. Porque así como prospera tu espíritu, va a prosperar tu alma. Vas a prosperar en lo natural, en lo espiritual. Porque hay un nombre que es sobre todo nombre que ya lo estableció. Esa sangre que todavía habla por ti y por mí. Esa sangre que te dice, ya no maté ningún cabrillo para tu expiación. Solo corre al lugar santísimo, arrodíllate y confesame tus pecados que yo te voy a librar. Yo te voy a restaurar. Yo te voy a limpiar. Y venimos al Señor y decimos, Padre, perdóname. Y después volvemos, Padre, perdóname. Me imagino a Dios, ¿y qué has hecho? No es que hice esto, pues ya no me acuerdo. ¿Ya pediste perdón de eso? Sí, ¿y por qué volves? ¿Por qué dejas que el enemigo te hable y te ponga la culpabilidad? Si ya fuiste libre. Pero el enemigo, ¿saben por qué? Porque el enemigo lee más la Biblia que usted. Usted la lee cuando está en tribulación. El enemigo está leyéndola todos los días para ver qué contraponerte, para venirte, porque ese tipo tuvo tanto el valor de llegarle con la palabra al mismo Jesús, a la misma palabra,
Le dijo, dile a esa piedra que se convierta en pan, porque tú eres hijo de Dios, ¿no? Así que él sabe que si le hablamos a la materia se tiene que sujetar, tiene que manifestarse. Pero le dijo Jesús, como le decía en Deuteronomio, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué te pasa? Y de ahí le dijo, te voy a dar todos estos pináculos, estos templos, estos palacios. ¿Se te olvida quién soy? Yo soy el hijo del rey. Yo ya tengo eso. ¿Tú qué me vas a ofrecer? Pero nos engolosinamos cuando él viene y dice, tírate de aquí, porque dice que va a mandar a sus ángeles. No tentarás al Señor tu Dios, le dijo él. Palabra contra palabra. Pero ¿qué pasa? Hágase un examen cuando venga el enemigo con una palabra que dice la Biblia, pero transgiversada. ¿A usted qué le va a decir? Es verdad, diablito. Se va a desanimar. ¿Sabe qué es lo que logra el enemigo? Que usted se vaya de la iglesia, que cuando lo primero desánimo que nosotros tenemos es irnos de la iglesia, dejando de congregar. Y cuando dice la palabra, no dejaos de congregar como otros tienen por costumbre. Los naturales tienen la costumbre de eso. De un problemita me dejo de congregar porque Dios tiene la culpa. Una vez oraba, Señor, mira tantas que te meten la culpa, ya quítale la vida. Ya quitáselo para que ya no te metan la culpa. Pero Él tiene todavía la fe, la confianza que te vas a retractar de lo que has dicho. Y así, Padre, perdóname por decir esto, por ignorancia lo dije. Perdóname porque estaba enojado, airado, pero no pequé. Y después te va a decir Él, está bien, te perdono. Y todavía dice, si hiciste algo mal, vení, como dice Isaías 1:18, poneos a cuenta. Tu pecado puede ser el más rojo, Leo. Anciana, su pecado puede ser el más que otro no lo perdona. El Señor dice, no importa cuán grande es, yo lo perdono. Yo lo vuelvo blanco, blanco como la lana. Yo lo pongo limpio. Me imagino que le pone cloros, decimos en Honduras, lejía, suavitel, y todo queda más blanco, que ese blanco usted ya no lo puede ver, que es muy resplandeciente. Y el enemigo mintiéndole. Usted es una prostituta. Ya profanaste el cuerpo, el templo de Dios, tiene el derecho de decir que es templo de Dios. Es su dolor, porque usted puede hacer mayores cosas que él no puede hacer. Él es una copia barata del Señor. Dios no le podía ¿cómo esa palabra? Dios no le podía confiar su ministerio a los ángeles, porque los ángeles eran de los que se podían pervertir. Si no, pregúntenle a Lucifer. Pervertió la tercera parte del cielo. Por eso hay muchos demonios. Por eso en la tierra sepa quién prestarle su oído, porque puede ser el ángel caído contaminándolo. Sepa qué voz discernir, escuchar. No escuche chisme, yo siempre he dado ese consejo. No escuche chisme, ¿por qué? Porque usted se convierte en un depósito y se va pervirtiendo su corazón, su humildad a esa persona. Mire, los discípulos querían saber de ya rato dices que alguien te va a traicionar. ¿Quién te va a traicionar? Hasta que le confesó a Juan, al que le voy a dar pan. Me imagino a Juan preguntando, pero es que todavía le lavaste los pies, todavía le das de comer pan, todavía le secas el sudor, todavía lo abrazas, todavía le compartes tus misterios. Porque el Señor le iba a contestar a Juan, porque es necesario que él mire que es mayor el amor que tengo con él que contra el amor. Es más grande el amor que él sepa que yo lo puedo, aunque me va a hacer mal, yo lo puedo abrazar. Porque tienes que saber, Juan, que cuando se te levanta un Judas es porque tu escalón está próximo a llegar. Es porque tu estación ya quedó abajo y viene lo mejor, lo grande para ti. Así que es importante que se levante un Judas, porque el Judas es el que te da la promoción. Así que, iglesia, amen su Judas. Sonríale a Judas. Siéntese en la mesa con su Judas. Abracen a su Judas. Es más, lávenle los pies. Porque esa humillación para el mundo
va a ser tu mayor exaltación porque estarás no en el trono, no sentado a la diestra, sino que a sus pies, en el lugar más alto de los hijos, a sus pies, a sus pies. ¿Y usted quiere que estén a los suyos? ¿Sabe qué me rechina a mí lo que decía el apóstol Pablo? Es que los que tienen más tiempo en el evangelio, en vez de ayudar a los jóvenes, les quieren demostrar que saben más que ellos. Eso es lo que pasa. ¿Y saben qué? Lo quieren venir a instruir por una doctrina que no es la de Dios. Entonces el apóstol Pablo envió esta carta diciéndoles, todavía tienen el amor que Cristo mostró, el amor que ustedes me han visto a mí. Demuéstrenlo, estén en humildad, porque la humildad te va y te empuja a la humillación. La humildad de aquel leproso fue cuando se limpió, dijo, no, yo voy a ir a dar gracias. Gracias, gracias porque ya era tiempo que nadie me tocaba. Gracias porque yo estaba alejado de la sociedad. Gracias porque Dios me ama. Y dicen que no solo fue sanado, fue restaurado. Los otros 9, pues, son los que no quisieron dar el diezmo. Y no les estoy pidiendo diezmo, no vayan a creer eso. Si ustedes lo quieren dar, denlo. Si no, pues su problema. Igual Dios me sustenta. Así que si no tienen humildad, no van a querer servir, ancianas. Mateo 20:28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Usted se ha levantado en la madrugada cuando el Señor le pone insomnio a orar por los demás? A escuchar a aquella persona atribulada que necesita un consejo de vida, que si usted no abre su boca, porque el Señor la puso a usted, que si usted no abre su boca, esa persona puede ser su último momento de vida. O da más su vida por el trabajo que el Señor. José le enseñó a Jesús ser carpintero. Pero ¿cuál fue el ministerio de Jesús? ¿Cuál fue la vida de Jesús? Dar su vida por nosotros. ¿Cuándo Jesús dejó de ir a la iglesia por trabajar en la carpintería? Y en esos tiempos, los carpinteros eran necesarios, eran muy pocos los carpinteros. Y la gente se manejaba en carreta, o sea, tenían trabajo arduo. Hablo de lo profesional, no de la carpintería ministerial. Es más, Jesús dejó a multitudes por ir al Padre. Después de que se multiplicaron los panes y los peces, dice que la gente estaba, los demás él les dijo, vaya adelante, vaya zarpen, vayan zarpando, ya los alcanzo. Y él se fue al monte. Tenía que hacer milagro, él vino por la humanidad, sí, tenía que hacer milagro, pero él prefirió estar en comunión con el Padre para después atender a los milagros. Él prefirió estar en esa unión con el Padre para después ir y caminar sobre las aguas. Él prefirió estar orando. Jesús nunca dijo, Padre, dame a mí el poder para sanar los enfermos. No, Jesús, ¿sabe cuál eran las oraciones de Jesús? Con esto cierro, Padre, que sean uno, como tú en mí y yo en ti. Esa fue la oración. Y eso es lo que el día de hoy la iglesia no es. Porque estamos disputando, me voy a incluir, estamos disputando quién tiene la iglesia más grande, quién tiene los mayores filigreses, quién tiene el mejor sonido, quién recibe más diezmos y ofrendas. Y no nos preocupamos por lo que realmente se necesita. Aquella alma que está tirada en la calle, que está abandonada espiritualmente, esa alma que necesita un alimento espiritual, esa alma que necesita ese aliento, esa mano que te diga, yo te saco del fango, porque eres vil, eres un menospreciado, ahí te va a utilizar el Señor para avergonzar a esos sabios. Si todos los días vemos la necesidad que hay en España de un Dios,
¿Qué hacemos? Nos afanamos nosotros mismos. Es lo que el apóstol Pablo decía. No estén pendientes de sus propios fan, de su propio plan. Miren a los demás, miren las necesidades de los demás. Es mayor la necesidad que hay en el pueblo que lo que ustedes necesitan. Por eso mi oración, cuando leí eso, entendí por qué ella no pedía por mí. Ustedes necesitan administración y nosotros, ¿quién nos ministra? El Espíritu Santo. Es donde ahí vamos. Porque si nos vaciamos, ¿quién nos llena? Él le dijo a la samaritana, si tú supieras, si tú conocieras quién te está pidiendo de beber, más bien tú le pedirías agua a él. Y de esa agua correrían ríos de agua viva.